はい、始めましょうね。Vamos a comenzar. 昨日は文のイントネーションを学びました。Ayer aprendimos un poco sobre la entonación de frases en japonés. Hoy vamos a continuar un poco con la estructura de toda la primera unidad en sí. Y me gustaría que alguien, antes de empezar por hoy, lea las frases en pantalla para recordar un poco la entonación correcta. ¿Quién quiere participar? ¿Quién se anima? Yo, profe. Adelante. Umie ikimasu. Umie ikimasen. Umie ikimasu ka? Hai, ibe, sugoi. Umie ikimasu. Umie ikimasen. Umie ikimasu ka? Todavía unas 8 o 7 personas que van a clase. Atención. El micro. Okay, cuando se conecten, intenten desactivar su micro. O sea, me saludan si quieren. Si no, luego desactivan su micro, si no se les queda encendido y escuchamos lo que sucede en sus habitaciones a veces. Bien, ahora vamos a repetir una vez más. Umie ikimasu. Minasan, onegai shimasu. Umie ikimasu. Umie ikimasu. Umie ikimasu. Hai. Umie ikimasen. Umie ikimasen. ikimasen. Umie ikimasen. Hai. Umie ikimasu ka? Umie ikimasu ka? Ka. Hai, so desu ne. Bien. Ahora, vamos a ver otro tema. Hoy vamos a empezar con otros saludos de por sí. Tenemos aquí en pantalla algunos que ya hemos visto al inicio del curso. Hai. Tenemos ittekimasu. Ittekimasu. Dozo. Itekimasu. Itakimasu. Otra vez. Itterashai. Itterashai. Iterashai. Terashai. Itterashai desu ne. Hai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. So desu. Tadaima. 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 Okaeri. 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 Hai. Dou itashimashite. Dou Itashimashite. Hai, so desu ne. Al okaeri, ¿cómo lo volvemos un poco más formal? De acuerdo a como habíamos visto. Okaeri nasai. Okaeri nasai. Okaeri nasai desu. Hai. El do itashimashite significa un de nada. ¿No? Significa de nada, pero también creo que les había comentado otra palabra para decir de nada en japonés. ¿Cuál era? ¿No? No. ¿No recuerdan o no? Capaz no les dije. Es probable. A ver. No. ¿No? Ok, a ver, perdónenme un segundo, les escribo en el grupo porque creo que veo pocos conectados, faltan algunos. No sé si es porque es viernes. Ok. No, perdón. Me equivoqué de grupo y les voy a poner en alarma mi grupo de las 12. Lo siento. A ver. Ok. La palabra que utilizamos para decir de nada también en japonés es ie. 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 ¿Qué significa ¿Cómo no? Exacto. no? Significa no. Y recuerden que les dije ie significa no, pero también significa de nada. Así que después de un arigatou gozaimasu, podemos tener un do itashimashite en un contexto un poco más formal, o podemos tener un ie que también significaría de nada. ¿No sería más como una especie de no es nada o algo así? También, a ver, que no tiene una traducción literal, ¿no? Depende del contexto lo que pueda significar. O sea, es un de nada, como puede también ser, no es nada, ningún problema, ¿no? También, o no te preocupes, también. ¿Y desu ka? ¿Sabes? Ok, ahora, me interesaba mostrarles una cosa hoy. Bueno, no más que esto.
la diferencia entre el español y el japonés. Supengo to nihongo no chigai. Diferencia entre idioma español e idioma japonés. En español decimos, yo como una manzana. Yo como una manzana. Esta frase es bastante desglosable en sujeto, verbo, objeto. Es por eso que nuestro querido idioma español es un idioma SVO, lo que se conoce en lingüística, ¿no? SVO. Sujeto, verbo, objeto. ¿Mm? Como lo son muchos idiomas, ¿no? También el inglés también es así. ¿Okay? El japonés es un idioma sujeto, objeto, verbo. Ok. O sea, el orden de la sintaxis que se sigue en japonés es distinto que en español. En japonés decimos, watashi wa ringo o tabemasu. Donde watashi es el sujeto, yo, ringo es el objeto, o, y se marca con la partícula o, ya vamos a ver por qué. Y tabemasu es el verbo. Por ende, la sintaxis requiere que la gran mayoría de veces el verbo en japonés se encuentre al final de la frase. ¿Ok? Es por eso que tenemos otro orden en el idioma, ¿no? Y esto al inicio causa un poco de dificultad para asociarlo con las frases que vamos a ir creando, pero no es complicado, se asimila bastante rápido. ¿Ok? Y deska dayobu. Ay, Bien, pues ahora sí. Ahora, vamos a intentar a hacer algunos ejercicios antes de pasar a la introducción de una partícula. Estos son mini diálogos, ¿no? Son mini diálogos solo para ver la parte de fonética que estuvimos viendo durante esta semana. Así que necesito que levanten la manito en Zoom y la dejen ahí para poder irlos llamando. Hi. Arigato. A ver. Ok, perfecto. Déjenla activada, por favor. Vamos a empezar con Abby y con Kevin y Gabriela. Van a reproducir el diálogo de la izquierda, por favor. Kevin, primera línea, y Gabriela a partir de la segunda. Dozo. こんにちは。こんにちは。元気ですか？元気です。またね。さようなら。Hi, arigato. Tenemos otro saludo aquí, ¿no? Sayonara. Sayonara significa también adiós o hasta luego, también en japonés, así que lo pueden ir anotando. Sayonara. Tenemos matane. Matane, que significa también nos vemos, ¿ok? O hasta pronto, también. Matane. Este matane, bueno, el mata del matane, se puede utilizar en otras estructuras como lo que les digo yo al final de clase, ¿no? Mata hasta, mata hasta. Ya se los escribo en el chat para que lo tengan. Ok, sería mata hasta. Mata hasta, que es hasta mañana. Nos vemos mañana. Mata hasta. Lo que les voy a decir hoy es, al final de clase va a ser mataraishu hasta la siguiente semana, la que es viernes. Mataraishu. Ok, tenemos matane, que vemos aquí en la diapositiva. Matane. O cualquiera de estos tres, ¿no? Los podemos ir utilizando dependiendo del contexto para decirnos hasta luego, ¿no? Mata hasta mañana. Mataraishu, hasta la siguiente semana. Matane, hasta pronto, hasta luego. Y bueno, sayonara, que es un poco más formal. ¿De acuerdo? Hi. Hi. Bien, Abby y Fernando, por favor, el diálogo de la derecha. Onegaishimasu. Ohayo, おはよ大丈夫。う。はい、大丈夫です。またない。またない。さようなら。Arigato. Atención, daijoubu. Daijoubu. Moichido.
Daijoubu. 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 Matane. 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 Esta es una E. No hay ninguna pronunciación rara Matane. detrás, por ahora. Por ahora. Ok. Gustavo, pero Sí. yo escucho un poquito alargado el sonido de la E. ¿Será que le ponemos abajo una rayita? O matané, a diferencia de decir matané. Como es entonación, no, como es un poco efusivo el saludo, o sea, decir nos vemos, Ajá. se escucha no como una E larga. A ver, que Ajá. en representación escrita lo podemos escribir. De hecho, hay muchas palabras en japonés que podemos modificar y poner una vocal larga para dar énfasis, ¿no? Por ejemplo, matane, una E larga ahí. Pero justamente en esta palabra se ocupa mucho escribirla así, matane, pero la pronunciamos con un poco de intensidad, ¿no? Matane, estás saludando, nos vemos. Okay. Ajá. Ok, es un pequeño detalle. Ok. Sobre Snake. Hi. Siguiente diálogo, el de la izquierda. Vamos justamente Wen y Mario. Onegaishimasu. Ay. ¿Quién empieza? ¿Cuál? ¿Quién empieza? Wen, inicia Wen y luego Mario. El verde, ¿verdad? ¿Seguimos Ay. con el verde? Bien. Sí. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Ujú. Genki desu. Matane. Sayonara. Hi. La pregunta aquí es, ¿Genki desu ka? Genki desu ka? Hi, so desu ne. Genki desu ka, genki desu. Matane, sayonara. Hi. Bien, continuamos con el diálogo de la derecha con Pamela y Stella. Ok. Dozo, inicia Pamela y luego Stella. Ohanyo, Ohayo. Dayobu, Hi. Daijoubu desu. Matane. Sayonara. Arigato, so desu ne. Ok, ¿alguna pregunta o duda? ¿Profesor? ¿Repetir la ¿Sí? pronunciación del Perdón. Daijoubu, por favor? Sí, claro. Daijoubu. 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 Hi. Hi. Profesor, Ajá. yo tengo una duda. ¿El cuadro verde sería la manera formal y la de naranja sería la manera un poco informal? No, son dos diálogos diferentes. No, Ohio también es medio formal. Konnichiwa también lo es. No, a ver, Ohio es... a ver, el Konnichiwa seguramente tiene una matiz un poquito más formal respecto al Ohio, ¿no? En cuestión de hola. ¿Ah? Pero el Ohio lo podemos volver tranquilamente a una formalidad un poco más alta, añadiendo el gozaimasu, ¿no? Ohio gozaimasu, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un saludo formal que podría aplicarse para muchas situaciones. Por ejemplo, cuando estás en el trabajo. Exacto. Bien. Y llegas, ¿no? Y saludas es muy, muy bueno. Allá, bueno, en Japón es la cuestión de los modales, es algo pues, primordial, ¿no? O sea, está a la base de la convivencia de la sociedad. Por ende, es normal que uno llega, no sé si lo han visto en producciones, ¿no? En anime, películas, ¿no? Las personas llegan y aún así nadie los está escuchando, prestando atención, ellos saludan. Ohayou gozaimasu. O también cuando de repente terminan de trabajar y se van antes, también se ponen en el centro de las oficinas y hacen una reverencia y se despiden. Así nadie los responda. O sea, es algo muy común, ¿no? Es algo de respeto que se intenta aplicar allá, ¿no? Entonces es bastante común esto. ¿Ok? Hi. Y desne. Hi. ¿Alguna otra duda? Yeah. Bien. Bien, entonces vamos a pasar a otro tema. Aquí tenemos una frase. Tenemos Watashi wa gakusei desu. Moichido, ¿eh? Watashi wa gakusei desu. Watashi wa Watashi wa gakusei Gakusei desu. desu. Gakusei desu. Esa d, atención, aquí hay que hacerla un poco fuerte, ¿no? No es d, es d. Watashi wa gakusei desu. ¿Dozo?
Watashi wa Wa gasei des. Ahora, ¿qué está marcado con Watashi wa negro? ¿No? Tenemos aquí dos elementos principales de la frase. Elementos de gramática más que todo. Tenemos la partícula wa y la cópula des del verbo, que significa ser en japonés. Ahora, tenemos watashi, yo, es el pronombre yo. Wa es la partícula que vamos a ocupar para marcar el tópico de la oración, el tema principal, el sujeto de la oración. Watashi wa. Gakusei es un sustantivo que significa estudiante, o alumno, o alumna. Y la cópula des, ¿no? Que es el verbo auxiliar, ser o estar. Ahora, cosa primordial a tener en cuenta es que en japonés no existe el género ni el número en las palabras. O sea, las palabras pueden significar una representación singular o plural, o pueden ser utilizadas para expresar un género masculino o femenino, ya que de por sí las palabras en japonés no tienen ni género ni número. Por ende, la frase watashi wa gakusei desu significa en este caso, yo soy un alumno, o yo soy una alumna, o yo soy un estudiante. ¿Ok? No se especifica el género. Lo vamos a entender por el contexto. Por el contexto. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo palabras, quiero especificar, ¿cómo hago para especificar sobre todo el número? ¿No? O sea, si es singular o plural, ¿cómo hago en este caso? Lo que tengo que tener en cuenta va a ser que existen otros pronombres en japonés, ¿no? Que se pueden utilizar para expresar el plural. Por ejemplo, watashi significa yo. Pero si quiero decir nosotros es watashi tachi. Watashi tachi. Se los escribo en el chat. Watashi tachi. Tomate. Watashi tachi. Significa nosotros. Entonces, en una frase en la cual yo digo watashi tachi wa gakusei desu, ¿qué significa? Nosotros somos estudiantes. Nosotros somos estudiantes. So desu ne. Nosotros somos estudiantes. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esta diferencia, ¿no? La palabra es gakusei siempre, ¿no? Y de acuerdo al contexto, a los elementos que están alrededor de la palabra, entendemos si es justamente al singular o al plural. ¿Sí se entiende? Ya les había dicho, el japonés es un idioma intuitivo y hay que intentar entender por contexto muchas cosas. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, es que no me queda claro como la función del wa. A ver, explicación general. En japonés se van a utilizar lo que son partículas. Son sílabas que tienen una pronunciación específica y que a mí me gusta compararlas bastante como si vemos la construcción de un hogar, de una casa, ¿no? Los ladrillos los vamos poniendo, no los elementos para construir la casa los vamos poniendo, pero necesitamos de algo para poner esa estructura más sólida. Ese algo, ¿cuál es? ¿No? El cemento, ¿no? La parte que une cada ladrillo que vamos poniendo en la construcción. Básicamente esa misma función tienen las partículas en el idioma japonés. Unir, solidificar un significado o aclarar o dejar bien explícito lo que queremos decir. Ahora, en este caso estamos viendo la primera partícula del curso, es la partícula wa, que la función que tiene es marcar o dejar bien claro cuál va a ser el sujeto de la frase, el tema o tópico principal de la oración. Entonces, en la frase que ves ahí en pantalla, watashi wa gakusei desu, watashi, que significa yo, se deja bien en claro marcándose con la partícula wa. Es como decir, mira, estoy hablando de mí. Soy yo el sujeto, soy yo de quien se habla. Watashi wa. Watashi wa gakusei desu. Yo soy un estudiante. No podemos únicamente, bueno, sí podemos en otras situaciones, pero necesitamos aprender la función de la partícula wa. ¿Podemos en un futuro llegarla a omitir? Sí.
Podemos hasta omitir todo el sujeto de la frase. Próximamente vamos a ver por qué y en qué casos es admisible omitirlo. Pero ya que estamos iniciando, ¿no? Vamos a ver primero todas las funciones de todas las partículas y ya luego vamos a ver cómo hay casos en los que no es necesario utilizarlas y hay casos en los que ni siquiera el sujeto es necesario explicitar. Pero por ahora tienen que comprender bien, ¿no? la función principal. ¿Ok? Ok, gracias. Sabes. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, por favor. Adelante. Es más como con la lectura, igual y me adelanto. En los símbolos ya de japonés, no sé si yo no lo identifico, pero no veo como espacios para identificar una palabra de otra. No sé si no los manejen o cómo lo identifican, pues. En la cuestión de la escritura, no existen espacios. ¿No? Cuando se escribe en japonés no hay espacios. Es probable de que en algunos libros o explicaciones de cursos, ¿no? Se intente escribir los espacios para ayudar a los estudiantes a identificar una palabra de otra. Pero si tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, algún libro en japonés, van a ver que no existen espacios. Los únicos espacios que pueden haber es después de un punto, después de una coma, también muchas veces, ¿no? Podríamos encontrar espacios ahí, pero no espacios que nosotros pensamos, sino que cuando escribimos, a ver, un momento, cuando escribimos aquí, tenemos que tener en cuenta de que escribimos usualmente dentro de un cuadrado imaginario, ¿no? Por ejemplo, a ver, estoy buscando cómo hacer una forma, aquí estamos, ok. Entonces, este va a ser nuestro cuadrado imaginario donde nosotros vamos a escribir la sílaba, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que cada sílaba que vemos aquí o cada carácter tiene un espacio fijo. Cuando llegamos a los signos de puntuación, las comas o los puntos, usualmente se escriben aquí, en esta parte del espacio del cuadrado imaginario que yo tengo. Entonces, me queda todo un espacio de separación, pero es un espacio básicamente, ¿cómo se le llama en español? Ya predeterminado, así como que ya aprendemos que después de un punto hay un espacio, pero no es un espacio que yo dejo para separar el punto de la otra palabra. Es el espacio de mi cuadrado imaginario cuando yo escribo, ¿no? Porque si yo en este caso quisiera escribir la partícula wa aquí, yo la escribiría, ¿no? De la siguiente forma, así. Entonces, yo ocupo el espacio completo de mi cuadrado. Es solamente con los puntos en los que habría un espacio. No sé si me dejo entender más o menos cómo funciona. Generalmente no se utiliza un espacio, no se ocupa. Ahora, si queremos, por ejemplo, ver un artículo escrito en japonés, para que entiendan bien, les voy a mostrar simplemente la página de Wikipedia en idioma japonés, hablando de México. Vamos a ver cómo es un artículo escrito en japonés al 100%, solo que no encuentro, aquí estamos. Okay. Bien, ahora, ¿me confirman que están viendo Wikipedia? ¿Sí? Okay. Sí. Este es Wikipedia Japón, escrito en japonés. Veamos aquí un párrafo. No hay espacios, como pueden ver. No hay separación entre una escritura y otra. Las únicas separaciones que hay es cuando hay signos de puntuación, ¿no? Una coma, un punto, unas comillas japonesas. Es el único momento en el que vamos a tener espacios. Después no hay, todo va junto, como pueden observar. ¿Ok? ¿Y deska? Perfecto. Entonces, para regresar a la parte de la partícula wa, tenemos aquí, ¿no? La explicación más general, ¿no? Que hay que tener en cuenta. La estructura A, wa, B, des, significa A es B, ¿no? Y esta va a ser la estructura, más esencial y básica del idioma para crear unos enunciados simples. Perdón, si me ven que me muevo mucho. Okay. Estoy buscando otra. Okay. Para expresar una frase simple en el idioma japonés, ¿no? Entonces, como les decía, la partícula wa marca el sujeto, objeto o tópico de la oración. ¿Okay? Y como en la frase de aquí, que está marcando el yo.
¿no? Watashi wa. Es una partícula que marca el sujeto, objeto, tópico de la oración. No tiene una traducción de por sí en español, pero cumple un papel determinante para entender la estructura de la oración en japonés. Y viendo la parte de des, de la cópula des, tenemos que corresponde al verbo ser o estar en español. Y su forma negativa, que ya vamos a ver la próxima semana, es janai desu. Janai desu. Entonces, esta frase, watashi wa gakusei desu, para decir yo no soy estudiante, ¿cómo sería? Watashi wa Ujú. Watashi wa Gakusei gakusei janai desu. janai desu. Gakusei janai desu. Janai desu. So, Gakusei janai desu. y ahí estamos diciendo no soy estudiante. ¿Ok? ¿Y desu ka? Hi. Hai. Chitsumon ga arimasu ka? Yeah. Ie, arimasen. Hai. So desu. Ok. Bien, entonces, espero que la clase de hoy les haya parecido útil y hayan podido aprender al menos algo más básico, otro punto más básico del idioma. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿no?, cómo aplicar todos estos elementos con el paso de las clases. Otro punto es que ayer, si no me equivoco, publiqué la parte de hiragana en Classroom. ¿Lo pudieron ver? Hai. ¿Sí? ¿Sí se publicó bien? ¿Sí se ven los archivos? Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces, aprovechen este fin de semana, además de ir a ver las diapositivas, que de hecho las publico en un ratito, aprovechen también a ir aprendiendo, ¿no?, el nuevo silabario, así poco a poco, ¿no? Hasta cuando ya empecemos en clase, ya ustedes más o menos van a tener una base, algunas sílabas ya aprendidas, ¿no? Y les va a ser más fácil escribir, porque también durante la clase ya luego les pido que me envíen fotografías de las sílabas que aprendemos. Entonces yo ahí estoy revisando y diciéndoles, ¿no?, esto se hace así, esto se hace así, etcétera, etcétera. Entonces, si ya empiezan desde ahora por su cuenta a ir aprendiendo hiragana, ya se les va a ser más fácil, ¿no? Como que ya no, capaz no tienen tanto problema en la escritura. ¿De acuerdo? Hai. Hai. Bien, entonces, por aquí nos quedamos hoy. Espero que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Mask wo tsukatte kudasai. Si salen, utilicen mascarilla, cubreboca. Y nos vemos el día lunes. Hai. Mata raishu. Mata raishu. Mata raishu. Mata raishu. Mata raishu. Mata raishu ne. Sayonara. Mata raishu. Sayonara.